Marcos capítulo 5, versículo 19. Y este es el tema número 7 de la serie El sentir de Cristo Jesús. El título de la enseñanza es El lugar que tiene la familia. El lugar que tiene la familia. El día 6 de enero exactamente fue cuando iniciamos esta serie, la cual tiene por objetivo que nos metamos en el mundo de Jesús. ¿Qué tal? Para que veamos cuál era la manera en la que Él veía las cosas, o al menos tratemos de hacerlo, la manera en la que Él veía el servicio, la manera en la que Él veía pues todas las cosas por las cuales Él pasó referente al servicio y su ministerio. Marcos capítulo 5, versículo 19, ¿ya lo tiene? Dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Muchas gracias, Señor, una vez más. Una vez más nos acercamos a ti para pedirte de tu dirección, pedirte de tu sabiduría. Nosotros disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra, para recibirla con mansedumbre, para recibirla con humildad, para que tú transformes nuestras vidas, para que tú cambies nuestra manera de pensar hacia la manera de pensar tuya, Señor, que está en tu palabra. No hay otro lugar en el cual podamos ir, sino solamente tu palabra. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Muchas gracias, Jesús, en tu nombre. Amén. Amén. Decíamos que esta serie tiene como propósito que veamos la vida de Jesús, y en un principio, desde la introducción, hablábamos acerca de que el título de la serie es El sentir de Cristo Jesús, y que sentir no tiene que ver con sentimientos, ¿verdad? No tiene que ver con tristeza o alegría, sino tiene que ver con una manera de pensar. Esa manera de pensar nosotros la vamos adquiriendo a través del tiempo y con nuestra formación, con nuestros estudios, con todo este tipo de cosas, la manera en la que nos criaron, van creando esa manera de pensar, la cual la palabra en Filipenses capítulo 2, que es el título o el texto base de esta serie, nos va diciendo que transformemos esa manera de pensar, que nos manda de hecho a que haya el pensamiento, el sentir o pensamiento de Cristo Jesús. ¿Cuál fue este pensamiento? Bueno, vimos que Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sus derechos, se hizo como uno de nosotros, tomó forma de siervo y estando en esa condición de siervo se humilló. Y aquí es en donde nosotros queremos centrarnos y desde aquí partir, porque hay una tendencia a estereotipar. ¿Se entiende lo que es un estereotipo? Un estereotipo es así como que ponerle algo así como que un título a una cosa, ¿no? Y hacer un estereotipo de algo. Hay una tendencia a estereotipar a Jesús como alguien con una actitud así como mística. Por ahí el arte ha contribuido un poquito a esa visión que tenemos de Jesús, así como que con una cara demacrada, así como muy místico, ¿no? Una mirada perdida y quizás hasta medio raro, ¿no? Como algo medio raro. Sin embargo, no debemos olvidar una cosa, y es que Jesús en su humanidad, o sea, hecho hombre, se desarrolló como cualquier otro hombre, como cualquier otro judío de su tiempo. Es más, cuando Judas le entregó, dice la palabra, cuenta los evangelios, que tuvo que decirles, al que yo dé un beso, ese es. De tal manera que Jesús pues como que se perdía, pasaba desapercibido entre la multitud. ¿Por qué? Porque era como cualquier otro hombre de su tiempo. El entorno familiar de Jesús, el entorno educativo de Jesús, no fue un entorno lujoso. Y estoy hablando desde el contexto histórico. Jesús se formó en la vida de campo. Sus labores diarias eran las de un carpintero, es lo que la Reina Valera nos dice, y en el original es la palabra tectón o tecton. Y esa palabra tecton es muy amplia porque puede ser también un obrero de la construcción que no se limita únicamente a trabajar con madera. Podía ser quien trabajaba la piedra. De hecho, hay algunos quienes tienen esa idea de que Jesús no solamente trabajaba la madera, sino que trabajaba la piedra, que eran las construcciones que se hacían, eran de piedra en ese tiempo. Los hombres que trabajaban en estas diversas obras artesanales, así como los carpinteros, generalmente tenían sus propios talleres, sus propios shops en los que trabajaban, y esos talleres se encontraban ubicados en sus propias casas. Ellos comenzaban sus labores muy temprano en la mañana, así como muchos de nosotros. Tan pronto salía el sol, ellos iniciaban con sus labores en los talleres que se encontraban en sus casas. ¿Sí me va siguiendo hasta acá? Vamos a imaginar por un momento un día en la vida de Jesús. Antes de iniciar su ministerio, por supuesto, porque tan pronto Él inició su ministerio,
bueno, todo fue distinto, su rutina fue una rutina distinta. Jesús pertenecía o era parte de una familia judía piadosa del primer siglo. Recuerda que María era una virgen piadosa, José era un hombre piadoso, los padres de Jesús eran hombres piadosos, esto es que buscaban al Señor, que buscaban a Dios. Y para una familia como la de Jesús, el día comenzaba tempranito por la mañana, antes de que saliera el sol. Se cantaban alabanzas, se ofrecían gratitudes a Dios, se ofrecían bendiciones al Señor. Y también se hacía la oración fundamental del judaísmo, que se conoce como el Shema. Te la voy a leer para que la escuches, pero ponle atención. Dice el Shema, esta oración que obligada para todos los judíos, y la familia de Jesús la recitaba y la oraba cada mañana. Oye Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai es uno. Después en voz baja ellos decían, bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre jamás. Amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás a fondo a tus hijos y hablarás de ellas al estar sentado en tu casa y al andar por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano y serán por recordatorio entre tus ojos. Las escribirás sobre las jambas de tu casa y en tus portones. Esta era la oración que ellos mañana a mañana repetían, que ellos mañana con mañana oraban. Imagínate a María levantándose temprano, preparando la comida, el desayuno, haciendo las tareas domésticas en medio de oraciones, en medio de alabanzas, de acciones de gracias. Y José yendo al taller a trabajar junto con sus hijos, entre ellos Jesús. Era allí en el taller en donde el padre de familia les enseñaba a sus hijos varias cosas. Les enseñaba el oficio, en este caso tecton, un carpintero o un trabajador de la construcción. El padre era el primer maestro del hijo, que le enseñaba el oficio. Pero además para el padre era su responsabilidad darles lecciones de vida. Lecciones que tenían que ver con la espiritualidad, con la piedad. Ahí imagínatelos trabajando en el taller, yendo por madera, yendo por material, no a Home Depot, pero al establecimiento más cercano o a cortar madera. Y en el camino el padre con los hijos dándoles lecciones que tenían que ver con la vida espiritual, con la piedad. También les enseñaba los valores morales. Los valores morales eran obtenidos en el hogar, eran obtenidos en su casa, porque estamos hablando de una familia de clase pobre. Las familias acaudaladas tenían acceso los hijos a las diferentes escuelas, pero en familias como las de Jesús, la educación se obtenía de primera mano en casa. Ahí en el taller y en las labores del trabajo, también el padre era responsable de enseñarles principios éticos. Tenía la responsabilidad de enseñarles el cuidado por la naturaleza. Tenía la responsabilidad de transmitirles la historia de Israel. De tal manera que el padre para los hijos era su universidad andando, ¿verdad? Era su escuela. Todo ellos lo obtenían del padre. Cómo trabajar, y vaya, ellos formaban a sus hijos. Los formaban y los hacían hombres de bien. De tal manera que si un hijo salía pues malito, era responsabilidad del padre. Y eso no ha cambiado, ¿verdad? Es responsabilidad del padre, del papá. Con esta base podemos pensar en Jesús con una gran fuerza física. Ya hasta estas alturas nuestro concepto, el estereotipo que teníamos de Jesús tiene que haber cambiado. Ya no es así como medio, hasta parece como que está mareado, ¿no? El que el arte nos presenta. Yo me imagino a un Jesús con mucha fuerza física, un Jesús sensible. Lo vemos en los evangelios, alguien sensible, alguien espiritual, alguien con altos estándares éticos, con altos estándares morales, los cuales tenían sin duda todo que ver con su formación familiar. Porque estamos diciendo que Jesús era un hombre, era Dios, pero era un hombre, y dice la palabra que crecía y se fortalecía, que crecía en gracia, en sabiduría. ¿De dónde obtenía esa sabiduría? De sus padres, principalmente del Padre. La formación y lo que vemos nosotros en los evangelios de ese Jesús iniciando su ministerio era el resultado del trabajo día con día de su padre, de sus padres. Ahora vamos a la narración bíblica que tenemos ahí en Marcos capítulo 5, de donde partimos.
Porque Jesús y sus discípulos venían de un viaje que habían hecho en barca, y en medio de ese viaje, en esa barca, se levantó una fuerte tempestad. Tú debes de recordar la historia en este momento. En medio de este grupo de discípulos de Jesús, que estaban todos atemorizados, Jesús dormía y se despertó, hizo callar a los vientos, y dice el Evangelio que se hizo grande bonanza. Los discípulos habían sido testigos, habían visto la autoridad de Jesús sobre la naturaleza. Y aquí es donde ya pasamos de la parte ética, moral de Jesús a una autoridad sobrenatural. Diga sobrenatural. Dígame aquí quién puede decirle a la lluvia que se calme y se calma. Bueno, aquí ellos habían sido testigos de ese poder de Jesús, de esa autoridad de Jesús sobre la naturaleza. Ahora Jesús, a donde vamos a ir, va a hacer evidente su autoridad, pero no solo sobre la naturaleza, sino sobre las huestes espirituales de maldad, como dice Pablo, que habitan en las regiones celestes, pero que también habitan en las regiones celestes, pero también toman posesión de cuerpos físicos para dominarlos. Dice el capítulo 5, versículo 1 de Marcos: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y Gadara era una de las ciudades de la región de Decápolis. Decápolis era habitada mayormente por gentiles, esto es por no judíos, y esto ya nos dice algo, ¿ok? Piense en Gadara como una ciudad habitada mayormente por gentiles, por no judíos. Dice el versículo 2, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Hermanos, este acontecimiento que vemos se desarrolla muy cerca, según el texto, de un lugar y una región muy desagradable para cualquier judío. Recuerda que para los judíos los gentiles eran despreciables, eran rechazados. Ahora imagínate, estaba en los sepulcros. Los sepulcros eran donde se depositaban a los muertos. Y en este caso, muertos muy probablemente gentiles. Así que ya ahora piénsalo desde la cosmovisión de un judío. O sea, estamos en área de gentiles y en los sepulcros. No. Era un terreno pues desagradable para ellos. Los sepulcros de los inicuos generalmente se marcaban con una pila de piedras. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento. Fue el caso de Acán. Esto está en Josué 7:26. Vemos el caso de Absalón. Está en 2 de Samuel 18:17. Vemos el caso del rey de Ai y los 5 reyes cananeos. Eso está en Josué 8:29 y 10:27. Lo que te estoy diciendo es que los sepulcros de los inicuos, de los peores, se marcaban con una pila de piedras. En tiempos del Nuevo Testamento, los sepulcros se blanqueaban cada primavera durante los peregrinajes de Pascua y de Pentecostés. Es decir, salían de las diferentes regiones para ir a Jerusalén, a las diferentes fiestas como la Pascua, como Pentecostés, y era como parte de la rutina que pusieran algo así como cal encima de los sepulcros. ¿Para qué? Para que las personas, para que los peregrinos pudieran verlos desde lejos y así pudieran evitar tocar esos sepulcros. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque si ellos tocaban los sepulcros, quedaban ritualmente impuros. Mateo capítulo 23 versículo 27 y Lucas 11:44 hace referencia a los sepulcros blanqueados. ¿Se acuerda cómo Jesús se refirió? Sí, o sea, por fuera estaban blanqueados para que pudieran distinguirlos, pero adentro había inmundicia. Continúa diciendo el versículo 3 que este hombre tenía su morada en los sepulcros. Es decir, este hombre vivía, radicaba en los sepulcros, vivía lejos de su familia, vivía aislado. Hermanos, el objetivo de Satanás siempre ha sido y es llevar al hombre que es creado a imagen y semejanza de Dios a un estado denigrante, a un estado de aislamiento, a un estado de descomposición en medio del pecado y de la podredumbre. Continúa diciendo el versículo 3, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Dice el texto que nadie podía atarle ni aún con cadenas, es decir, habían intentado en muchas ocasiones atar a este hombre, o sea, dejarlo ahí tranquilo, quietecito, pero deshacía las cadenas.
Y esto muestra el egoísmo del hombre. Mira, no me importa el endemoniado, no me importa que esté todo mugroso, todo feo, que esté haciéndose daño a sí mismo. Lo que yo quiero es mi seguridad, entonces vamos a amarrarlo. Y ahí vemos el egoísmo del hombre cuando piensa únicamente en su propia seguridad, en su propio bienestar y no piensa en los demás. Trataban de atarlo para que no le hiciera daño a nadie y así pudieran pasar por ahí, porque era un lugar por donde tenían que pasar indiscutiblemente. Dice el versículo 5, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Este hombre, seguramente, trata de imaginártelo, tenía un aspecto espantoso. No se bañaba, no se aseaba, andaba entre los pestilentes restos de hombres, no comía bien, gritaba seguramente de desesperación, de lamento, y así mismo se hacía daño. Por esto vemos en los evangelios que Jesús y que los evangelistas, tratan a los enfermos de una manera, en una categoría, pero a los endemoniados los ponen en otra categoría. ¿Por qué? Porque los endemoniados como no tenían dominio de sí mismos, eran poseídos y dominados por demonios. Y esos demonios lo guiaban a que se hiciera daño a sí mismo. Dice el versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Los poseídos, los endemoniados, tienen momentos de lucidez, tienen momentos en los cuales no están poseídos, o sea, como que los toman y los dejan. Vemos el caso de Saúl en el Antiguo Testamento, que era poseído por espíritus, venía David, tocaba el arpa y se iban, y así eran como que temporales, había como ciertos momentos en los que este hombre por lo menos tenía momentos de lucidez. Muy probablemente en uno de esos momentos de lucidez, el hombre gadareno corrió hacia Jesús, como lo narra el texto. Cayó de rodillas a sus pies. Y vamos a ver el versículo 8. Dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Esto se lo decía Jesús. El Señor, piénsalo, con la misma voz de autoridad que mandó callar y que ordenó a la tempestad que enmudeciera, ahora le estaba ordenando a un espíritu inmundo que dejara a este hombre. Y hay algo que tenemos que detenernos aquí un poquito a pensar, y es, ¿por qué el Señor no lo liberó inmediatamente? Fíjate cómo en la tempestad Él solamente dijo, enmudece, y se calmó. Y aquí vamos a verlo más adelante, que no fue una liberación inmediata, es decir, así, repentina, inmediata, sino que dejó un tiempo en el cual hubo hasta un diálogo, ahorita lo vamos a ver, pero al calmar la tempestad Jesús tampoco lo hizo tan pronto empezaron los fuertes vientos, ¿verdad? O sea, sí lo hizo cuando habló, pero ya tenía ratito la tempestad, de tal manera que la barca así hasta se movía y Jesús dormía. Y Jesús en su omnisciencia, en su todo conocimiento, sabía lo que estaba pasando, ¿no crees? Pero ahí dormido en la barca, Él soberanamente dejó que las cosas pasaran así. Se esperó. ¿Para qué? Para mostrar su poder. Y aquí nos trae una enseñanza a nosotros, y es que hay momentos en nuestra vida en los cuales parece que no se solucionan las cosas en el momento que nosotros las queremos. Pero aunque parezca que el Señor no está haciendo nada, aunque parezca que el Señor nos ha abandonado, debemos de recordar esto. Él lo está haciendo para mostrar su gloria y que así nosotros le atribuyamos la gloria a Él. Puede ser en cualquier área de nuestra vida, puede ser en una enfermedad, quizás tú estás orando y Señor, te pido que sanes esta enfermedad y no pasa nada. Bueno, sigues orando y sigues orando y sigues orando y no pasa nada y sigues orando. Y entonces cuando se intensifica más y cuando por nuestra mente pasa y decir, ¿sabes qué? Ya no voy a orar más, parece que no es la voluntad de Dios que haya sanidad. Entonces es cuando el Señor obra, porque Él muestra así su poder, para que no nos atribuyamos, ¿sabes qué? Fue mi gran don lo que sanó esta enfermedad, fue mi oración, es la gloria de Dios, la finalidad de todo. Y es el Señor quien muchas veces deja así las cosas por un tiempo para que muestre su gloria. Y aquí Jesús va a dejar al Espíritu que hable y hasta va a tener una conversación con Él. Esta es la única ocasión en los evangelios en la que vemos algo así. Veamos algo que es importante. El espíritu inmundo tenía una teología correcta, diga teología correcta. O sea, le llamó Jesús, Hijo del Dios Altísimo. O sea, aquí ya no estaba hablando el hombre, aquí estaba hablando el demonio. Porque es importante que sepamos que no todo aquel que habla lo correcto viene de Dios. Dice Mateo 7:15, si me acompaña, Mateo capítulo 7, versículo 15.
Dice, guardaos de los falsos profetas. Subraya esa palabra profetas. Un profeta es aquel quien da mensajes de parte de Dios. No solamente es quien predice el futuro, sino es todo aquel que da mensajes de parte de Dios. Ese es un profeta o está ejerciendo el don de profecía. Jesús está advirtiendo y dice, guárdense, cuídense de los falsos profetas, de quienes dan mensajes de parte de Dios. Dice que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Ahora, hasta aquí, si nosotros nos detenemos aquí, pues vamos a vivir una vida así como que todos así viendo, buscándole ¿verdad? El hocico del lobo y todo, ¿verdad? Las garras del lobo. Pero no es así, no es para que estemos en un terreno de especulación. Hemos de estar seguros en Cristo, hemos de estar seguros en que dice la palabra que Él nos va a guardar, que Él va a guardar en perfecta paz a aquel a quien su corazón en Él persevera. Y estos falsos profetas, aunque se disfrazan, aunque aparentan, resalta el texto, que vienen a nosotros, que se acercan a nosotros. ¿Qué es lo que nos manda el Señor que hagamos con estos falsos profetas? Dice el versículo 16, por sus frutos los conoceréis. O sea, solitos van a dar fruto, solitos. O sea, no hace falta que lo andemos buscando. Si tú estás abajo de un árbol de aguacates, de donde yo soy, de allá en mi tierra, hay muchos aguacates, muchísimos, y mangos también, ¿verdad? Y tú estás abajo de un árbol de mangos o de aguacates y de repente te cae en la cabeza porque solitos se caen los frutos. No hace falta andarlos buscando, los frutos solitos se manifiestan. Pero lo que vemos aquí, dice Jesús, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y esto no va solamente para quienes dan profecía, para quienes predican, sino para todo aquel quien proclama y dice que es creyente. Pues hay que buscar frutos. ¿Cuál es el fruto que veo? O sea, no es cuál es el fruto que quiero ver o que ando buscando, sino el que se manifiesta. Dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, esa es una buena manera. Escuchas lo que dice la persona y dices, pues ahí está el fruto, ¿no? Y dice Jesús, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? No. ¿O higos de los abrojos? Tampoco. Y vemos aquí en el texto que hasta los demonios dicen, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, lo dicen. Pero no por eso, hermanos, son demonios cristianos. ¿Verdad que no? No porque digan, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, vente mi hermanito, demonito, cristianito, no. Santiago 2:19 dice algo que es realmente impactante. Dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Cuántos creen que Dios es uno? Amén. De hecho, el Shema, la oración, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. O sea, muchos repetían esa oración. Pero no por repetir la oración quiere decir que eran hijos de Abraham, que eran hijos de Dios. Entonces Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Sí, bien haces. Sí, porque es la verdad, hay un solo Dios. Pero después dice algo que nos deja como congelados, ¿no? También los demonios creen y tiemblan. Decía un autor, hay algunos quienes creen pero no tiemblan, ¿verdad? Pero los demonios creen y tiemblan. Vamos a ver el versículo 7 de Marcos 5, ahí continuando con la historia de este gadareno. Dice, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? O sea, continúa, ¿no? Con la teología correcta. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y no solo creen los demonios, también saben, conocen escatología, conocen la escritura. Porque los espíritus inmundos no son ignorantes en cuanto a su final. Santiago decía, los demonios también creen y conocen y saben. Ellos no son ignorantes en cuanto a su final. Ellos saben que Dios preparó el lago de fuego del que habla Mateo 25:41 para ellos, para los espíritus inmundos, para Satanás y para ellos. Ellos lo saben. Y continúa la conversación ahí en el versículo 9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y eso es lo que Jesús quería que se supiera. Por eso Jesús abrió esta conversación con este espíritu inmundo que ahora sabemos que son espíritus. Abrió esta conversación porque Jesús quería que se supiera, y el evangelista lo transmite, que eran muchos. Y esto es relevante. Fíjate bien que no es tan relevante el nombre del gadareno. ¿Cómo se llamaba el gadareno? Bueno, este suceso también lo relata Mateo, también lo relata Lucas, pero ninguno nos dice cuál es el nombre de este hombre. ¿Por qué? Porque no es relevante. Lo relevante, según el evangelista, y lo que Jesús quería transmitir y resaltar, es que eran muchos.
Es más, un poderoso ejército de espíritus. ¿Qué tal? Este poderoso ejército de espíritus dominaban a este hombre, lo atormentaban. Dice el versículo 10, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. ¿Qué tal? Está interesante eso, ¿no? La legión, el ejército, el poderoso ejército se rendía ante la autoridad de Jesús. Le rogaban diciéndole, no nos saques de esta región. ¿Por qué? Porque hay ciertos lugares en donde los demonios prefieren estar. ¿No estarás de acuerdo conmigo? O sea, hay ciertos lugares en donde los demonios prefieren estar, donde se manifiestan. Versículo 11, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y los cerdos no es igual que para nosotros nos los imaginamos así como en carnitas, ¿verdad? En barbecue ribs, ¿no? Y diferentes cosas así deliciosas. Pero para los judíos los cerdos eran animales inmundos, era algo inaceptable. Y esto nos muestra que los demonios prefieren estar en ciertos lugares, en lugares inmundos. Ellos prefieren la inmundicia, prefieren en donde el pecado reina, en donde la anarquía reina. ¿Se entiende lo que es anarquía? O sea, que cada quien hace lo que quiere. Dice el versículo 12. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Esos espíritus reconocen la autoridad de Jesús, reconocen la soberanía de Jesús. Aquí podemos ver que ni aún los demonios hacen nada sin que Dios les dé permiso, sin que Jesús les dé permiso. Así que, hermanos, no es para que nosotros le tengamos miedo a los demonios. No se trata de eso. Tampoco se trata de que uno ande ahí, ¿verdad? Así haciendo su show. Simplemente sabemos que no tienen potestad sobre nosotros. Sabemos que existen, sabemos que son reales, pero también sabemos que si nosotros estamos bajo el señorío de Cristo, pues estamos seguros. Porque los demonios reconocen la autoridad de Jesús, se someten a la autoridad de Jesús. El versículo 13 dice, y luego Jesús le dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. O sea, imagínate cuántos espíritus inmundos eran, que entraron en 2,000 cerdos, dice, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Bueno, si tú eres amante de los animales, así como de Greenpeace y todo eso, dices, ay, qué feo, ¿no? Y no es que Jesús mató a los cerdos, quiero aclarar eso. A lo mejor dices, no, sí, Jesús mató a los cerdos. No. Así como tampoco deliberadamente mandó a la tempestad que se formara, ¿verdad? Veamos el contexto anterior y vemos que no vemos en ningún lado a Jesús diciendo que se haga la tempestad. No, la tempestad se dio y Jesús aprovechó esa oportunidad para mostrar su poder. De igual manera, Jesús lo que estaba haciendo es que estaba usando lo que de todas maneras iba a ocurrir. Los cerdos de todas maneras iban a morir. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Bueno, quizás movió un poquito el tiempo para poder mostrar su poder. Recuerda, ese era el propósito de Jesús. Jesús vino a mostrar su gloria. Decía el apóstol Juan, vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre. Vino a mostrar su poder. Así que utilizó este evento que de todas maneras iba a ocurrir y así mostró su poder. Pero vemos en el versículo 14 algo realmente sorprendente para ti y para mí. Dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron. Pues claro, ¿no? ¿Quién no huiría? Hace rato en las noticias, no sé si vieron la persecución que se armó ahí, ¿no? Y los que estaban alrededor huían, ¿no? O sea, el carro nomás, no querían estar cerca de si se armaba una balacera o algo, ¿no? Y estos que vieron un evento como este, sobrenatural, huyeron. Dice, y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Y qué dice? Y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Hermanos, lo ocurrido aquí fue algo realmente, verdaderamente asombroso. Imagínate, un hombre endemoniado de esa región, conocido por todos, que nadie lo podía dominar, había sido liberado de una forma claramente visible para ellos. Pero hay algo aquí que les representó una pérdida de cosas materiales. ¿Cuál fue su respuesta? Dice el versículo 17, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Claro, porque ellos hacían negocio con animales inmundos. O sea, ya de ahí, ¿verdad? Pues no, ya estamos mal, ¿no?
O sea, tu negocio, el negocio de ellos pues era con la materia prima equivocada, porque eran animales inmundos. Pero ellos no solamente los tenían, sino que tenían muchos y hacían negocio con ellos. ¿Y qué ocurrió? Pues vieron que ya no estaba su fuente de ganancia, ya no podían vender para carnitas ni para nada de esto, y hubo pérdidas. Así que dice el versículo 17 que comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Yo creo que le mandaron un email que decía: estimado y respetable maestro, profeta y hacedor de señales, le rogamos que se aleje de nuestros contornos. Están muy bonitas sus obras, pero nos representan pérdidas. Por su atención, muchas gracias. El versículo 15 nos indica que este hombre pasó tiempo hablando con Jesús. Vamos a regresar ahí un poquito al versículo 15. Dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Es decir, este hombre, mientras que ellos iban a contarle a los demás, pasó tiempo con Jesús. Lo vemos ahí platicando. Jesús, quien había sanado, quien había restaurado a este hombre, ahora lo estaba discipulando individualmente. ¿Qué te parece? O sea, Jesús no nada más sanaba, no nada más liberaba, se tomaba el tiempo para individualmente discipular a este hombre. En el versículo paralelo de esta historia, en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 35, acompáñame por favor, Lucas 8:35. Vamos a ver un detalle que está muy, muy interesante. Dice Lucas 8:35, y salieron a ver lo que había sucedido. Eso se cuenta el versículo 15, pero narrado por Lucas. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús. Llegaron ahí donde estaba Jesús, yo creo que preguntaron: ¿dónde está Jesús? No, hombre, ahí está. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, fíjate cómo dice, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Pero aquí Lucas nos arroja un detalle importante, y es que este hombre estaba sentado a los pies de Jesús. Fue sanado, fue restaurado y vino a Jesús a sentarse a sus pies, a aprender de él, a escuchar de él. La reacción del gadareno, que fue liberado de la legión de demonios que le atormentaban, fue muy distinta a quienes le rogaban que se fuera, ¿verdad? Vemos por un lado al endemoniado o ex endemoniado a los pies de Jesús escuchándole, y por otro lado vemos a los dueños de los cerdos diciéndole: no, vete de aquí. Yo pregunto, ¿de cuál eres tú? ¿De cuál eres tú? ¿Como los dueños de los cerdos o como el ex endemoniado que se sienta a los pies de Jesús para recibir de él, para escucharle? Continuamos en el versículo 18 de Marcos 5. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Qué tal? Dice, le rogaba que le dejase estar con él. Esto es, le rogaba que le permitiera seguirle a él y a sus discípulos. Él vio a Jesús con sus discípulos bajarse de la barca, dirigiéndose a otro lugar, a hacer lo que él mismo había experimentado, que era sanar, que era liberar, que era discipular. Y él decía: déjenme ir con ustedes. Por su gratitud, desde su gratitud por ese milagro, quería ir y hacer con otros lo que habían hecho con él. Participar en ese ministerio de Jesús. Y hermanos, es completamente normal que alguien quien experimenta el poder de Dios tenga el deseo de servirle 24/7. Yo no sé si tú has experimentado eso en tu vida. Es decir, ¿sabes qué? Mi vida estaba así como la de ese gadareno. Quizás no estaba así de endemoniado, pero mi vida era un desastre. Satanás y el pecado habían hecho en mi vida un desastre. Pero cuando vi el poder de Dios, cuando el Señor impactó mi vida, cuando el Señor me liberó, me senté a sus pies, recibí su enseñanza y desde ese momento no he querido dejar de servirle. Eso es normal, hermanos, desde la gratitud. Por eso lo había dicho en ocasiones anteriores, en la cual no hace falta rogarle a nadie para que sirva a Dios. O sea, si tú sientes como que una de las enseñanzas o esta enseñanza te está como dicen acá muy a la Tex-Mex, puchando, ¿verdad? Como que te está presionando, obligando a que sirvas. No funciona así. Es más bien aquel quien fue impactado por el poder de Dios, quien fue transformado por Dios, quien dice: Señor, ¿dónde me quieres? ¿Qué quieres que haga, Señor? Déjame ir contigo, pero hacer el ministerio,
hacer esto que tú hiciste conmigo, quiero verlo en otros. Pero el versículo 19, vemos pues donde está la esencia de esta enseñanza, y esta era nomás la introducción, no es cierto. Dice el versículo 19, mas Jesús no se lo permitió. ¿Qué tal? Sino que le dijo, ¿qué le dijo? Vete ¿a dónde? A tu casa, a los tuyos. Recuerda que el hogar era el lugar en donde el varón, o sea, este hombre, quien había estado aislado, quien había estado destruido por el pecado, dañándose a sí mismo, era un hogar que en ese momento estaba sin varón, estaba sin maestro. Sus hijos estaban sin maestro, sus hijos estaban sin sustento, porque no había, el taller estaba cerrado, el shop tenía años cerrado. No había sustento para esa familia, pero más allá del sustento no había enseñanza, no había transmisión de la historia de Israel, no había transmisión de valores morales, no había transmisión de valores éticos y sobre todo de la palabra de Dios. Imagínate cómo estaba ese hogar. La palabra casa que aparece ahí en el original es la palabra oikos, significa morada. Se relaciona con la palabra oikeo, que significa morar, pero también significa familia. Esa es la palabra oikos. Entonces Jesús le dijo, vete con tu familia. Este hombre tenía una familia, por lo menos eso es lo que nos revela el texto. Seguramente, como dije, había pasado tanto tiempo sin verles que ya le habrían dado por muerto. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que a lo mejor sabían dónde estaba. No, yo sé dónde está mi papá. ¿Y dónde está tu papá? No, mejor no te digo. ¿Imaginan los hijos diciéndole a sus amigos? No, mejor no te digo dónde está mi papá. Por vergüenza y por dolor de verle en ese estado de degradación a causa del pecado, pues no se acercaban a verlo. Además, su padre no los reconocía, ¿verdad? No sabía, estaba fuera de sí, no actuaba en su juicio cabal, sino que era dominado por demonios. Se podrían aparecer ahí su esposa, sus hijos, y él endemoniado podría haberles hecho daño. Si se hacía daño a sí mismo, ¿cómo no le haría daño a su familia? Continúa diciendo Jesús, ve a tu casa, ve con tu familia y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Jesús le mandó con su familia con un propósito, según el texto. ¿Cuál es? Cuéntales. Es la palabra apangelo, significa informar, así como los que dan las noticias, ¿verdad? Informar, del partitivo ángelo. ¿Te suena? Ángelo, ángel, es un mensajero, quien anuncia, quien declara mediante un orador, mediante un escritor. Y es bueno ir al original, porque el original nos revela muchas cosas. Esta palabra apangelo o apangello va relacionada con la palabra ángelo, con la palabra ángel. Y si lo vemos en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, por ejemplo, cuando el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, le habla a las 7 iglesias, les dice, escribe al ángel de la iglesia en las 7 iglesias, ¿verdad? Pero habla del ángel. El ángel es el mensajero, es el pastor, es quien habla, quien declara mensajes de parte de Dios. Lo cual nos dice que el varón del hogar es como el pastor de su casa. Es el mensajero de su casa. ¿Un mensajero de qué? Pues no de un discurso teológico nada más, no solo de cosas interesantes. Simple y sencillamente, según Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? No dijo, ve y dile la declaración de quién sabe cuál. Ve y dile el tratado de quién sabe qué. Ve y dile las 95 tesis de Lutero. No, pues todavía no existían, ¿verdad? Pero no le dijo, no. Simplemente le dijo, diles las grandes cosas que he hecho yo contigo. Simple, ¿no? De la misericordia, o sea, eras como un mendigo, no tenías esperanza por ti mismo no podías hacer absolutamente nada, y ahí estamos encerrados todos. Fue Dios, fue su gracia, fue su misericordia, de lo que Jesús le había enseñado mientras que estaba a sus pies. Es decir, ¿cuánto tiempo pudo haber pasado para que ellos fueran al pueblo y regresaran? En ese tiempo, ese hombre, fíjate todo lo que hizo, se vistió, se perfumó, ¿verdad? Y estuvo a los pies de Jesús escuchando. No sé cuánto tiempo pudo haber sido, pero no fue mucho. En ese tiempo Jesús le pudo transmitir lo suficiente como para que él fuera a su familia y les enseñara. Más adelante, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, basado en este principio,
describió la conducta de los diáconos. Recuerda que esta serie tiene que ver con servicio. Acompáñame a 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Pablo seguramente había estudiado esto en muchas ocasiones y había visto el lugar que la familia tiene en la vida de un seguidor de Cristo, de un discípulo de Cristo. Dice 1 Timoteo 3:12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, o sea, la familia, que administren bien sus casas. Ahora la pregunta quizás usted es, ok, bueno, ¿qué es un diácono? Un diácono en el original, de ahí proviene el castellano diácono, que es la palabra diáconos, denota en primer lugar a un siervo, a un esclavo, tanto si está efectuando un trabajo servil como si se trata de un asistente que da servicio de buena voluntad. O sea, ya sea un esclavo pues involuntario o un esclavo voluntario. Así que vemos aquí que un diácono es un servidor, un siervo. Si nosotros somos hijos de Dios, pues podemos decir en un sentido que somos diáconos. Y gobierno tiene que ver con dar atención, ¿sí? Y eso me encantó esa definición. ¿Qué es gobernar? Gobernar es dar atención. La pregunta es, diácono, ¿hay algún diácono aquí? Ay, ya nadie dijo, no, yo no. Algún varón, algún servidor, algún hijo de Dios. Tu función es gobernar tu casa y eso implica dar atención. La pregunta, ¿le das atención a tu familia? ¿Le das atención a tu esposa, a tu casa, a tus hijos? Tiene que ver, gobernar tiene que ver también con dirigir. Y hermanos, lo siento mucho que lo tengo que decir, pero no lo puedo evitar, ¿verdad? Así va la enseñanza. Aquellos quienes son padres en este país, por lo menos, en muchas ocasiones se limitan a poner el dinero ahí en la mesa. Ahí está, Bartola, ¿verdad? Ahí te dejo estos 2 pesos. Paga la renta, el teléfono y la luz, ¿no? Y bye. Se desentienden completamente de lo que ocurre en la casa. Yo traigo lana a la casa. Y no quiero saber, oye, que el niño, no sé, yo trabajo. Y no tiene absolutamente nada que ver con el contexto familiar de Jesús. Y esto continúa con los discípulos en el Nuevo Testamento, porque dice que el siervo ha de gobernar bien su casa. Es el texto, dice 1 Timoteo 3:12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus casas. Pero gobierno también tiene que ver no solo con dar atención, con dirigir, sino con mantener de forma diligente. Mantener de forma diligente. Y este mantener no tiene únicamente que ver con traer el sustento material o el alimento, sino con mantener unida a la familia. Porque, hermanos, aquellos quienes somos padres estarán de acuerdo conmigo que a veces la tenemos que hacer de referees con nuestros hijos, los que tenemos más de 2, ¿verdad? O sea, a veces como que, ok, uno es el Canelo y el otro es, ¿no? ¿Cómo se llama el otro? Y ahí tienes que hacerla medio de referee y decir, no, miren, llévense bien, pórtense bien, trátense con respeto. Y uno tiene que estar constantemente ahí enseñando, constantemente exhortando, constantemente manteniendo unida a la familia. Esa es nuestra responsabilidad como varones, como cabeza del hogar. El lugar que tiene la familia para Jesús es básico. En otras palabras, somos llamados a servir, diga servir. Ah, caray. ¿Yo? El varón de la casa. ¿Yo servir? No. Yo trabajo. A mí que me sirvan. Y que me tengan listo todo así. Bueno, según Jesús, un hijo de Dios, un discípulo de Cristo, aquel a quien se le puede mandar, porque, o sea, si no eres discípulo, pues no, o sea, ni hablamos, ¿no? Pero si tú dices, sí, yo soy discípulo, entonces a ti se te manda, así, orden del Señor, que haya pues en ti este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. O sea, despójate del macho mexicano que hay en ti, o guatemalteco, hondureño, salvadoreño, para todos hay, ¿no? Despójate de eso. Digo, si eres discípulo, se te manda eso. Despójate y humíllate. ¿Qué? Sí. De eso se trata el cristianismo, de humillarse ante un Señor.
Pues sí, no, eso no le gusta la carne, por supuesto. Así como que, se retuerce, ¿no? Dice, no, como el gadareno, ¿no? No le gusta la carne. Pero se nos manda que haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Humíllate y toma forma de siervo. ¿Y un siervo qué hace? Sirve. Qué revelación, ¿no? Hemos sido llamados principalmente a servir en nuestro hogar, con los nuestros. Servir no se limita únicamente a proveer el alimento físico o hacer la comida en el caso de las mujeres, porque también para las mujeres hay. Como vimos en un principio, ¿verdad? Que era María, pues hacía también la comida, ¿verdad? Tiene que ver con esto, fíjate bien, según el contexto familiar de Jesús, tiene que ver con crear un ambiente espiritual en la familia. ¿Por medio de qué? Por medio de la comunicación. Comunicación. Yo te pregunto, ¿cómo anda la comunicación en tu familia? ¿Verdad? ¿Qué tal estos? ¿Verdad? Y hay un gran problema, por ejemplo, en el caso de nosotros quienes estamos aquí en este país, en el cual nuestros hijos aprenden otro idioma distinto al de nosotros y se pierde la comunicación. Hermanos, eso es algo terrible. ¿Por qué? Porque mira, o tú aprendes inglés así perfecto para comunicarte bien con tu hijo, o le macheteas para que no suelte el español. Yo lo tengo que decir otra vez, pero cuando yo veo a un niño que sus padres son hispanos, o sea, que hablan solo español, nada de inglés, y el hijo no habla nada de español, digo, ahí está un niño olvidado. Ahí está un niño que se le dejó sin instrucción. Cuesta trabajo que nuestros hijos aprendan el idioma de sus padres. Cuesta trabajo y que lo aprendan bien, de tal manera que puedan comunicarse. No es que mi hijo no entiende español, o sea, no habla, pero sí entiende. Ok, ¿y luego? O sea, más allá del beneficio de que al ser bilingües van a tener acceso a mejores trabajos, etcétera, es que si no hay comunicación. ¿Cómo se comunica el padre con el hijo si el hijo habla otro idioma? O sea, ¿cómo le compartes la palabra? ¿Cómo le hablas las verdades del evangelio? ¿Cómo le transmites principios morales, principios éticos si no hablan el mismo idioma? Y administrar y gobernar nuestra casa tiene que ver con crear un ambiente espiritual por medio de la comunicación ¿de qué? De lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Hijo, déjame contarte lo que el Señor ha hecho en mi vida. What did you say? What is he talking about? It's crazy. Oh, gracias, hijo. Yo también te bendigo. Ha de estar hablando bien de mí, mi hijo. Se trata de comunicar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y hay algo muy importante, y es que esto no es una excusa para no servir en la iglesia, porque a lo mejor tú estás diciendo, ok, no, ya tengo mucho de qué ocuparme en mi casa. Para empezar, o yo aprendo inglés o le enseño español, ¿no? Tengo mucho trabajo que hacer y no hay tiempo para servir en la iglesia. Esto no debe ser una excusa para no servir en la iglesia, si es que hay esa convicción en ti, ¿no? O para ser negligentes en nuestro servicio. No, si es que yo estoy sirviendo en tal o cual ministerio y ya lo voy a hacer, ahí se va porque es que tengo que ocuparme de mi hijo. La familia es nuestro primer ministerio, no es nuestro único ministerio. ¿Sí se entiende? No es el único, es el primero, tiene prioridad. Entonces, si decimos voy a dejar de servir o nunca voy a servir en la iglesia porque mi familia es primero, eso es un error. ¿Por qué? Porque la familia es nuestro primero, no nuestro único ministerio. Debemos de considerar que las dos cosas son importantes y esto nos pone en el terreno otra vez de estar muy ocupados, porque la vida cristiana está bien ocupada, de veras. Si estás así como que pensando, bueno, me haré cristiano o no, bueno, hacerte cristiano no es estar abajo de una palma con un coco así, oyendo las olas, no. Ser cristiano es estar ocupado. Dice la palabra, para que no estén ociosos. O sea, un cristiano ocioso como que no va. O no es buen cristiano o no es buen ocioso, ¿no? Algo está ocurriendo ahí. Las reuniones en nuestra iglesia local fortalecen el trabajo que hacemos en el núcleo familiar. De tal manera que si tú esta mañana tuviste un devocional con tu hijo, no voy a preguntar cuántos lo tuvieron, pero si tú tuviste un devocional con tu hijo esta mañana
y de repente hablaste acerca de la vida de Jesús, ¿no? Y mira, hijo, Jesús, tal y tal. Cuando vienen a la reunión y escuchan hablar de Jesús, le puedes codear a tu hijo. Mira, es lo que dijimos en la mañana, es lo que aprendimos en la mañana. Y puede haber esa comunicación espiritual en la familia. Fortalece el trabajo que hacemos en el núcleo familiar. Recuerda que Jesús y su familia tenían como prioridad, y esto lo mencionamos anteriormente, ir a la sinagoga. Tenían como prioridad ir a las fiestas en Jerusalén. No era así como que, ay, vamos a la Pascua. Ay, no, este año no, a ver si el otro año vamos, ¿verdad? Oye, vamos a Pentecostés, la fiesta de Pentecostés a Jerusalén. No, es que estoy cansado, decía José. Hubo mucho jale en el shop, mucha madera que cortar, mucha piedra que... No, María, vete tú, María, llévate a Jesús y a los huercos. Es que era del norte de Jerusalén. Yo no creo, ellos eran una familia piadosa que fielmente atendían a la sinagoga, fielmente atendían a las fiestas, no tenían que andarlos puchando, ¿verdad? Ya se me quedó eso de puchar, pero bueno, no está bien dicho. Nuestro servicio fiel en la iglesia local, fíjate bien, es un ejemplo para nuestros hijos. Recuerda que aunque seas uno de esos padres ausentes que solamente traen el dinero a la casa, le dan el dinero a la hermana Bartola, ¿verdad? Tu hijo te está viendo, tu hijo te ve cuando manejas. Ay. Tu hijo te ve el compromiso que tú tienes, ve que eres un hombre de palabra, ve que eres un hombre fiel a su mamá, no eres de los que se le van los ojos. Y porque los hijos todo ven, hermanos. Y hay veces que te lo dicen. Bueno, si hablan el mismo idioma, ¿va? Te lo dice. Oye, papá, dijiste que a las 4 y ya son las 4:15. ¿Y qué dices? Estamos moldeando el carácter de nuestros hijos. De tal manera que cuando nuestros hijos sean lo que son, no podemos echarle la culpa a nadie. Son el resultado de nuestro trabajo como sacerdotes, como pastores de nuestro hogar, como servidores de nuestra familia. El equilibrio está en esto. Hay que darle la importancia a la familia. ¿Cómo? Enseñándoles, trayéndolos a la congregación y haciendo esfuerzos, fíjate bien, para compensar los tiempos que el ministerio requiere. Porque, hermanos, lo digo personalmente, hay ocasiones en las que no puedo estar con mis hijos, pero no puedo decirles, hijos, no tienen papá, su papá está orando por otros, está yendo a visitar a otros, su papá está en una conferencia, su papá está acá, y mi papá, no, pues ahí lo veía en el internet, nomás ahí lo veía. No, tengo que compensar el tiempo que ocupo en el ministerio para dárselo a ellos. Y eso me representa un esfuerzo para mí. Quizás menos horas, quizás menos entretenimiento, pero vale la pena por nuestros hijos. Y esto es algo que nosotros debemos de considerar. Ok, mira hijo, viernes 7:30 ni se discute, vamos a la reunión y hay que estar antes porque me toca servir, pero ellos están observando la fidelidad de nuestro servicio. Ellos están observando, y yo personalmente puedo decir que tuve en mi casa un ejemplo de un hombre de Dios que servía a Dios. Un hombre de Dios que era el primero en llegar a la iglesia. Un hombre de Dios que iba y llamaba a los hermanos y los andaba arreando para todos lados para llevarlos a la reunión. Eso yo lo vi. Nadie me lo platicó. Y hermanos, es obra de Dios, pero también Dios nos delega esa responsabilidad. Nos delega pone ese servicio en nuestras manos. Pone esa iglesita en nuestra casa, la cual nosotros debemos de gobernar bien. Debemos de administrar bien. Finalmente, vemos precisamente que este hombre que había estado endemoniado fue a su casa, obedeció a Jesús. No dijo, no, ya la familia que se las arregle, yo voy contigo, Señor, y te sigo. No. Oyó lo que dijo Jesús. Y no solo lo oyó, sino que lo obedeció. Y fue hacia donde Jesús le dijo que hiciera. Pero no se quedó allí. Veamos el versículo 20. Y se fue. O sea, aquí podemos decir, fue a su familia, les habló de las cosas que Dios había hecho con él, pero dice después de esa coma, y comenzó a publicar ¿en dónde? En Decápolis. Decápolis es donde estaba Gadara. O sea, no se limitó solo a su ciudad. En todas esas 10 ciudades de Decápolis empezó a publicar ¿qué? Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos
quienes lo conocían se maravillaban. En camino a su casa y en su casa fue sirviendo al Señor. ¿Cómo? Proclamando lo que él había hecho en su vida. Lucas capítulo 8, versículo 39, la segunda parte, que es el paralelo. Dice, y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. No se quedó solamente en su familia, no dijo, aquí nomás en la casa aquí y no salgo. No. En su casa y afuera, en todo lugar. En todo creyente, hermanos, existe una pasión por servir. Repito, en todo creyente existe una pasión por servir. ¿Se entiende lo que es pasión? ¿Se entiende? ¿Qué te apasiona? ¿El fútbol, soccer? ¿La lucha libre? ¿El boxeo? Así que te apasione, y hasta te paras del asiento, ¡gol! ¿No? O sea, ¿qué te apasiona? No sé, hay algunos quienes les gusta ir a pescar, les gusta alguna actividad como esta y les apasiona hacerla y lo hacen con todo. Hay quienes les gusta el fútbol y hasta se ponen el uniforme para ver el partido, así apasionados, que viven la intensidad del fútbol. Piensa en qué es lo que te apasiona. Pues a todo creyente le apasiona y tiene esa pasión por servir al Señor. Yo veo, y lo hemos visto en esta serie, cómo Jesús hacía las cosas bien hechas. Servía a Dios bien. No medio sanaba, no medio liberaba, no, era fiel, era apasionado por hacer la voluntad del Padre. Por eso digo que en todo creyente existe una pasión por servir. David decía, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová por todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y él tenía ese anhelo por la casa de Dios, esa pasión por la casa de Dios, esa pasión por adorarle, por publicar sus maravillas. Yo veo en David un hombre apasionado, hermanos. Los hombres de Dios que vemos en el Antiguo Testamento, los que están en Hebreos, vemos que eran hombres apasionados por el Señor. Pero no debemos de olvidar que la familia es nuestra prioridad. No es el único ministerio, pero es el más importante ministerio, el primer ministerio que tenemos. Entonces quizás tú te preguntes, ¿cómo puedo hacer una cosa sin descuidar la otra? ¿Cómo? Con sabiduría. Necesitamos sabiduría para poder hacer las dos cosas. Hacer una sin descuidar la otra. Necesitamos diligencia. Diligencia, es decir, ¿sabes qué? Hoy, ¿quién no tenía ganas de venir hoy? No, mejor no levante la mano. ¿Usted cree que a mí no me dan ganas de no venir a veces? Pues sí, somos seres humanos. O sea, a veces es el ánimo, a veces es el cansancio, a veces es una enfermedad, pero está esa pasión, está esa diligencia que yo dije que iba a estar y voy a estar. A la hora que dije que iba a estar, como dije que iba a ir. Hermanos, siendo bien honestos, no entiendo por qué muchas personas son tan apasionadas por el trabajo. En el trabajo les dicen a las 10, al 10 para las 10 están ahí. Les dicen, ¿sabes qué? Tienes que ponerte este uniforme, se lo ponen. Tienes que hacer esto y lo hacen. O sea, no, porque es mi trabajo. No, el trabajo es sagrado. No vas a ir a trabajar, no, ni pensarlo. No. Pero ¿tienes días de descanso? No. Pero cuando se trata de servir al Señor, lo vemos como opcional, como algo, pues sí, igual y no. Bueno, ¿dónde está nuestra pasión? Leíamos en la alabanza en un principio, decía el salmista, esta es mi gloria. Cantar alabanzas al Señor, alabar al Señor, glorificarlo. Esta es mi gloria, eso es lo que me apasiona, eso es lo que me mueve. Necesitamos diligencia. Y te lo digo de una vez, si tú estás considerando servir al Señor en el futuro, tienes esa pasión, ya viste la importancia de que tu familia tiene, tengo que decírtelo, hay ocasiones en las que vas a tener que sacrificar cosas, vas a tener que sacrificar entretenimiento, vas a tener que sacrificar televisión, ¿no? O sea, es muy común que en las casas, en los hogares hispanos, ¿verdad? Hay una tele que sí, ¿no? Enorme, ¿no? En la sala de la casa. Bueno, va a haber que sacrificar un poquito de tiempo de televisión, de algún deporte, etcétera. O sea, no, cuando nosotros le decimos que sí a algo,
por consecuencia le decimos que no a otras cosas. Es así, porque es que el día nomás tiene 24 horas, ¿eh? La semana nomás tiene 7 días. Entonces, si nosotros ya tenemos una rutina y consideramos servir al Señor, piensa que ya de una vez ve pensando que le vas a decir que no, pero a tu familia no le puedes decir que no. Entonces, crea en el creyente, en el discípulo, una nueva rutina, una nueva vida. Tal vez tengamos que levantarnos más temprano. ¿Qué tal? Pero me levanto a las 4, pues a las 3. Porque es que hay que estudiar para, no sé, para lo que vas a enseñar a tus hijos. O sea, imagínate que tú eres el pastor de tu casa. Bueno, de hecho lo eres. Si piensa, ok, ¿a poco me gustaría que el pastor nomás se parara y a ver, abran su Biblia en Primera de Hércules, ¿no? O sea, vamos a hablar ahora de, ¿verdad? Pues no sé, hermanos, a ver qué dice el Señor. No, o sea, a esa misma demanda que tienes, tenla con tu familia. Prepárate, levántate más temprano, estudia lo que les vas a enseñar a tus hijos. Si no hablan el mismo idioma, pues ahora vas a tener que aprender inglés, ¿verdad? Pero todo esto vale la pena. Podemos decir así como Josué, acompáñame a Josué 24:15 y vamos a finalizar. Josué capítulo 24, versículo 15. Dije que el siervo de Dios, el discípulo de Jesús, quien tiene el sentir de Jesús, debe ser un hombre diligente, debe ser un hombre dedicado, constante, fiel. Y Josué nos da una muestra de lo que es un siervo de Dios diligente, un siervo de Dios fiel, confiable. ¿Te imaginas? No, pues vamos a llamar aquí al hermano para que toque, no sé, el banjo, ¿no? Para no aludir a nadie, ¿no? Pero no sabe si va a venir. No sé si pueda contar con él, ¿eh? Porque él, como dice una cosa, dice otra. Hay cosas que ni queda. Tengo o no tengo razón. Y no sabes si puedes contar con él o no. Imagínate, no, tenemos al maestro de la clase de los niños, ¿verdad? Pero quién sabe si llegue, ¿eh? Niños, hoy no va a haber clase porque es que su maestro, pues no sé, no contesta el teléfono. Dice Josué 24:15, ¿ya lo tiene? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Órale, espérate, Josué, espérate, no, se daña mi sensibilidad, Josué, no seas así. Y si mal os parece servir a Jehová, escojan de una vez. ¿Sirven a Jehová o qué? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, ¿qué tal? ¿Les gustaría servir a esos? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Hermanos, hay una profunda enseñanza aquí. No me voy a ir por ahí porque ya me está sonando la alarma, pero medítelo, subráyelo después, medítelo en casa. A lo mejor es algo que le puede enseñar a sus hijos mañana por la mañana. Los sábados también, ¿eh? No hay vacaciones en Cristo. Si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres, mis padres de entrada no eran cristianos, ¿eh? O sea, yo crecí en un hogar como cualquier otro. Mi padre se convirtió cuando yo era un poco más grandecito. Pero pues yo sí vi los resultados que daba servir a esos dioses. Sí, me tocó ir a aprenderles veladoras y toda esa onda. Yo vi los resultados que daban el servir a esos dioses. Dice, cuando estuvieron, si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿En qué tierra habitamos? En la tierra del materialismo. Y Josué nos dice, escojan a quién le sirven. O sea, está Dios, ¿verdad? Pero ustedes pueden escoger. Regrésense allá, aprender veladorcitas. O sírvanle al Dios materialismo. Trabajo, dinero. Pero este siervo determinado decía, pero yo y mi casa, mi familia, serviremos a Jehová. No creo que haya no sé, qué cosas materiales pudiéramos adquirir, ¿verdad? Ni la casa más bonita en River Oaks, creo yo que pudiera compararse con ver a tus hijos sirviendo a Dios. ¿No te gustaría eso? ¿No te gustaría ver a tu hijo predicando, evangelizando, ministrando en adoración? ¿Sí te gustaría? Pues no es de gratis. Requiere mucha diligencia y requiere mucho esfuerzo. Pero para eso estamos también nosotros, para ser un apoyo para ti.
Nosotros no somos quienes educamos a tus hijos. Les enseñamos la palabra 1 hora, ¿cuánto? 1 hora el domingo, o 2 horas si vienes al discipulado, pero ¿cuántas horas restan en el día? Es tu chamba y nosotros somos tu apoyo. Con mucha alegría lo hacemos, porque lo hacemos para el Señor y porque también, así como tú, queremos ver a tus hijos sirviendo. Yo veo compañeros míos, sobre todo de la generación de Cristina, mi hermana, quienes sirven a Dios. Esos niñitos, esos morritos que andaban ahí cuando yo ya era un adolescente, ahora los veo pastoreando y aconsejando a matrimonios. Es una bendición, hermanos. Yo ya puedo decir que he visto generaciones que han sido instruidos en la palabra y que están sirviendo a Dios ahora. Pero es nuestra responsabilidad transmitirle, como cantábamos, de generación a generación, las grandes obras que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Le invito a que incline su rostro. Vamos a orar. Padre, muchas gracias una vez más por tu palabra, que es la que nos redarguye, es la que nos enseña. Dice, de ella misma dice que es inspirada por ti, que tiene tu vida y que es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para instruirnos en justicia, para que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Y esa palabra no está inaccesible para nosotros, está accesible para nosotros. Perdónanos, Señor, cuando hemos preferido estar en redes sociales en vez de estar estudiando para enseñarles a nuestros hijos. Perdona cuando hemos preferido hacer cualquier otra cosa que servir en nuestro hogar, ser gobernadores, directores, líderes de nuestras casas. Dice tu palabra que aquellos quienes somos tus siervos, tus servidores, hemos de gobernar bien a nuestros hijos, de darles nuestra atención, de dirigirlos, no solamente decirles por dónde deben de ir, sino nosotros marcar la pauta, que ellos vean nuestro ejemplo. Perdónanos, Señor, cuando delante de ellos nos hemos quejado del presidente, hemos hablado mal del presidente, hemos hablado mal del director de la escuela o de cualquier figura de autoridad. De aquí en adelante, Señor, haremos distinto, lo haremos distinto. Les modelaremos esos valores éticos. Todas aquellas veces cuando nos han visto mentir, perdónanos, Señor. Hablaremos con verdad entre nosotros y en nuestra familia podremos decir como Josué: mi familia, mi casa y yo te serviremos. Hemos de mantener de forma diligente a nuestra familia unida, para que al transcurrir de los años podamos ver a nuestros hijos unidos, pasar fiestas juntos, navidades juntos, y que después ellos puedan cuidar de nosotros cuando nosotros ya estemos en edad de no trabajar. Gracias, Padre, porque tú aquí en tu palabra nos das las respuestas, nos das la manera de cómo hacer las cosas, y tú mismo modelaste, Señor, modelaste lo que una familia debe ser. Gracias, Señor, gracias por este tiempo. Llévanos con bien a nuestros hogares y que podamos meditar en esta palabra. Así queremos irnos, Señor. No queremos cantar nada, no queremos hacer ninguna otra cosa, sino quedarnos meditando en esta palabra, en las respuestas que tenemos que darte. Y nuestros hijos han escuchado esta enseñanza y que ellos puedan ver un cambio en nuestras vidas, para bendición de nuestra misma familia, para bendición de ellos mismos. Danos sabiduría, Señor, y danos de tu gracia. Sabemos que la encontraremos. En tu nombre, Jesús.